En esta ocasión vamos a demostrar la derivada de un producto de dos funciones. Y tenemos una función que se define como el producto de dos funciones, donde las dos funciones son derivables. Lo que buscamos es la derivada de esta función, se define como límite cuando delta x tiende a cero de la variación de la función dividido la variable independiente. O sea, cómo varía la función cuando varía la variable independiente. ¿Ya? Esta es la derivada. Entonces, la derivada la vamos a reescribir como límite cuando delta x tiende a cero. Y aquí reemplazamos nuestra expresión de la función, que es esta. Esta lo reescribimos ahí como f de a más delta x por g de a más delta x menos f en a por g en a. Todo esto dividido delta x. Entonces ahora lo que hacemos es un poco de un pequeño truco matemático, una matemagia. El límite cuando delta x tiende a cero de f de a más delta x por g de a más delta x. Y lo que hacemos es sumar f de a más delta x por g de a. Acabamos de sumar algo, digamos, sacado de la manga, entonces tenemos que volver a restarlo. Menos, menos, restamos lo mismo. Entonces lo que acabamos de hacer es sumar esto y después inmediatamente volver a restarlo. Entonces no alteramos nuestra igualdad. Entonces finalmente volvemos a restar, restamos otra vez nuestra última expresión que es f en a por g en a. Todo esto, siempre todo dividido delta x. Entonces lo que ahora vamos a hacer es agrupar convenientemente los términos de esta igualdad. Por ejemplo, esto, f de a más delta x por g de a más delta x, vamos a agruparlo con esto, f de a más delta x por g de a. De tal forma que f de a más delta x sea un factor común en los dos términos. Entonces, lo que hacemos es agrupar. Vamos a escribir mejor esto. F de a más delta x es nuestro factor común. Entonces abrimos paréntesis y queda g de a más delta x menos g de a, g en a. Entonces, y agrupamos los otros dos términos que son este término y este término en este caso sumando, porque acá tenemos una suma. Más, ¿verdad? Más. Entonces el factor común entre estos dos términos, este término y este término, sería g de a. G de a, abro paréntesis,
f de a más delta x menos f de a. Cerramos paréntesis, todo esto dividido por delta x. Entonces, siguiendo con nuestro límite, le escribimos esto, límite cuando delta x tiende a 0 y este sumando que tenemos por este lado sumando que tenemos por este lado, vamos a distribuir nuestro delta x entre este sumando y este sumando. De esta manera. Un lado sobre delta x más, seguimos por acá y este sumando por otro lado. G de a, abrimos paréntesis, f de a más delta x menos f de a. Todo esto sobre delta x. Entonces acabamos de dividir, podemos dividir nuestro límite en dos límites, en la suma de dos límites. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de a más delta x, g de a más delta x menos g de a dividido delta x más el límite de la suma, es la suma de los límites, una función continua derivable. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de g de a por f de a más delta x menos f en a dividido delta x. Entonces, finalmente, vamos a calcular estos límites. En este primer caso tenemos esto, que cuando x tiende a 0 es f de a. En a, y esto justamente es, en el límite cuando x tiende a 0 es g' en a. Más, esto, esto es afectado por la variable, entonces permanece así, en a, y esto es justamente la derivada de f en a. Entonces esta sería una demostración de la derivada de un producto de dos funciones.